¿Cómo están todos? Buenas noches. En todo caso, conmigo es la noche. Mucho gusto. Yo soy la doctora Jennifer Tricalotti, soy médico internista. Para mí es un gran honor acompañarlos en este congreso virtual multidisciplinario de tratamiento ambulatorio y domiciliario de COVID-19. Saludarlos en una pandemia realmente es un hito. Hace 108 años no se ha pasado y pues realmente es algo que para todos ha sido extenuante, pero también bastante gratificante y poder acompañarlos en una sociedad de medicina familiar que nos da una lección de trabajo en equipo es sin duda para mí un gran honor. Estoy muy contenta además de darles un tema en el cual he trabajado arduamente en estos meses como parte de un equipo de trabajo también dentro de un hospital oncológico muy querido para mí. Así que espero que sea de su agrado y también de aprendizaje, si es que algo pues el día de hoy tengo que enseñar de lo que he estudiado y también de lo que he trabajado principalmente. Um, no solo en estos meses, sino casi 10 años que tengo eh, relacionada con los pacientes inmunocomprometidos con cáncer. Así que pues bienvenidos, espero que sea de su agrado y empecemos. Cuando hablamos de pacientes inmunocomprometidos y COVID-19, tenemos que pensar primero que puede haber muchos pacientes, pero cuando llegan a nuestras consultas o a las áreas de emergencia o a cualquier lugar donde nosotros tengamos que verlos, sea a domicilio o en cualquier lugar donde nosotros estemos, no todos tienen el mismo riesgo. Y cuando esta pandemia se detonó en China, nos llegaron informaciones en donde nos quedaba claro que no y había un cierto temor porque había un alto riesgo de complicación en los pacientes con COVID-19, en los pacientes inmunodeprimidos. Y este término se empezó a utilizar y había este temor de entender, primero, qué es inmunodepresión. Hay muchas afecciones y tratamientos que pueden debilitar el sistema inmunitario de una persona y esto la convierte en una persona inmunodeprimida, de acuerdo al CDC en el 2020. Entonces, si bien esto se lee o se empieza a revisar como un concepto, puede parecer algo que se comprende, pero hemos visto ya en la práctica que no parece ser algo tan comprensible a primera vista. Es por esto que he traído para esta revisión este desglose para que ustedes puedan quizás tener algo más clara la película de qué es un paciente inmunocomprometido. Esto lo traigo justamente porque también pues lo tiene el CDC, también lo tiene la revisión de Quebec, también lo tiene la revisión de Francia y pues porque también nos lo hemos preguntado y también se lo han preguntado pues todas las sociedades del mundo cuando hablamos de un paciente inmunocomprometido, ¿qué realmente es? Y un paciente inmunocomprometido pues realmente tiene 5 grandes bloques, por llamarlo así. El primer gran bloque es cuando hablamos de un paciente inmunocomprometido, primero es el paciente que tiene una enfermedad crónica. ¿Qué enfermedad crónica? No cualquier enfermedad crónica. Al comienzo hablaban hasta de hipertensión, ¿recuerdan? Pero no, las enfermedades crónicas como enfermedad reumatoidea, cualquier enfermedades reumáticas, ¿no? Autoinmunes, pues, porque este es el término que se utiliza, como lupus eritematoso sistémico, SAF, estas enfermedades que requieren tratamiento con médicos que utilizan medicación autoinmune, todos los médicos que están utilizando terapias biológicas, y hablaremos de eso, y que están en tratamiento activo porque sus enfermedades requieren control, sea que están en una recaída, sea que están en control, pero que están utilizando medicamentos que pues hacen que su sistema inmune no vaya a reaccionar no solo a esta enfermedad, sino a cualquier tipo de enfermedad infecciosa de modo normal. Entonces, no se olviden, en caso de cualquier enfermedad de tipo inmunológico, de tipo autoinmune, esta enfermedad crónica lo vuelve un paciente inmunocomprometido. La segunda enfermedad
crónica de relevancia es el cáncer. Dentro del cáncer, las primeras más importantes son la leucemia y el linfoma. Y es que la relevancia de estas dos enfermedades nos hizo temer con realmente mucha aprehensión, que llegue a diezmar incluso esta población y que podamos tener en esta población de pacientes mortalidades de hasta el 50% en algunos estudios, pero realmente vimos con el tiempo, y ya les daré en unas diapositivas posteriores algunos datos, que no fue realmente así ya en las siguientes olas, pero el temor realmente era fundamentado. ¿Por qué? Porque reciben tratamientos de radioterapia, de quimioterapia, ablativas, que van a hacer que su sistema inmune no reaccione normalmente y que lleguen a casi cero sus neutrófilos para justamente poder llegar a tener control de su enfermedad. Y esto, por supuesto, los expone no solo al COVID, sino a cualquier tipo de enfermedad de tipo bacteriano, obviamente viral o incluso fúngico. Entonces, pensar que un paciente con cáncer, en este caso hematológico, es un paciente inmunocomprometido, pues es algo que llega normalmente. También otros tipos de cáncer de tipo sólido, como cáncer de pulmón a la cabeza, cáncer de páncreas, cáncer de mama y otros tipos de cáncer, es algo que tenemos que tener siempre en mente. El asma, si bien el asma grave o el asma de más difícil control, es algo que tenemos también siempre que tener en cuenta, y por supuesto tratar de mantenerlo controlado y que los pacientes vayan continuamente a sus tratamientos y sus chequeos con los neumólogos, pero también enfatizar el uso adecuado de sus tratamientos y tener los carnets de vacunación al día, porque por supuesto cuando ya estamos entrando a la estación de mayor lluvia, estamos esperando que nos llegue influenza, que nos llegue neumococo, y esto por supuesto puede complicarnos las cosas. El segundo gran bloque viene los tratamientos inmunosupresores, los biológicos, los medicamentos que nos van a lamentablemente hacer que el sistema inmune no responda de modo adecuado, y estos por supuesto los va a hacer que su sistema inmune no responda al COVID-19 como quisiéramos, y por ello hace que se vuelva mucho más grave. El tercer gran bloque, los trasplantes, especialmente en las primeras semanas, por todos los medicamentos inmunosupresores que van a utilizarse, y esto hace bajo los mismos parámetros que no haya una buena respuesta. El cuarto gran bloque, las edades extremas, especialmente mayores de 65 años, por esta avidez que tiene precisamente en estas edades y la mala respuesta de sus sistemas inmunes. El quinto gran bloque, en fumadores, vapeadores, se ha visto que tanto sus pulmones al estar afectados y también el hecho de que ellos tienen 14 veces más riesgo de progresar a neumonías o requerir terapia intensiva, 7 veces más riesgos de contagiarse, porque socialmente, de hecho, ellos tienen un riesgo incrementado de socialmente juntarse, retirarse mascarillas y con ello contaminarse con el EPP, y también, por supuesto, contaminarse en cualquier momento durante el retiro o al acudir o pues a juntarse con otras personas. Esto lo tienen bastante dilucidado en algunos estudios que ya se han hecho al respecto. Otro caso que se une, de hecho, a los bloques anteriores es el curioso caso del corticoide. Recuerdo que en el internado hablábamos de la manito de Dios de los corticoides, porque todos le poníamos un poquito de corticoide a todo, y pues si con corticoide no pasa, entonces ahí sí mandábamos con el dermatólogo, pero en todo caso eso no está para nada bien. Solo lo digo porque es importantísimo no solo poner que un paciente recibe corticoides, sino entender realmente, primero, para qué se lo pone, segundo, qué dosis recibe y qué corticoide es, porque es importantísimo hacer tablas de conversión. Yo creo que en pleno, no solo siglo XXI, sino un post pandemia, el uso de las herramientas digitales para poder comprender cuál es la conversión que yo estoy utilizando es fundamental. Es decir, lograr comprender qué corticoide estoy yo usando para saber si es que es una dosis alta o no, es algo que es mi responsabilidad como servidor de salud.
En ese sentido, el curioso caso de los corticoides es porque son usados para todo, ¿no? Y en COVID se abusó terriblemente del corticoide. Y hace poco se sacó la revisión, bueno, no, ni tan hace poco, pero la revisión de Cochrane fue clara. El corticoide debe utilizarse en casos graves, en casos leves no debe usarse, no sirve para nada y realmente no es que haya un uso que sirva mucho. No se olviden que los pacientes inmunodeprimidos se vuelven así cuando usamos dosis altas, es decir, 20 miligramos de prednisona en adultos o el equivalente en los niños de 0.3 miligramos kilo. Y el tratamiento cuando se ha utilizado por 2 semanas o más de esto de modo continuo, es decir, a diario. Entonces, yo vuelvo a una persona inmunodeprimida, es decir, suprimo su eje, si es que lo uso de esa manera. Entonces, tener mucha precaución con esta situación si es que es así, tener mucho cuidado en el uso y por qué uso el corticoide y no abusen. No tiene sentido no tener un diagnóstico y poner corticoide. Entonces, por favor no nos volvamos un curioso caso, porque el corticoide no tiene la culpa. Realmente sería el curioso caso del médico que usa el corticoide, así que quizás el título está muy mal puesto. Eso es con respecto a ciertas definiciones para entrar al tema de los pacientes inmunocomprometidos y COVID-19. Con respecto a qué sabemos precisamente de estos temas, justamente cuando estábamos entrando a la pandemia, algo muy interesante, no lo puedo decir interesante realmente, pero puede ser algo que recuerdo del inicio de esto en el hospital donde yo trabajo, es esta sensación de, de, de preocupación que nos producía a todos, que nos produjo, de, de, de sentir esa desesperanza, esa sensación de que el paciente primero no va a venir, o esa sensación de que el paciente nos va a llegar o que puede pasarle algo grave y que va a haber una mortalidad tan alta, ¿no? ¿Qué impacto va a producir? ¿Cuántos pacientes pueden fallecer? ¿Qué va a pasarles? Um, ¿Cómo nos podemos esforzar para evitarles esa mortalidad tan alta? Porque lo que venía desde la China pues era gravísimo. Mortalidades del 50%, mortalidades del 60%, realmente unas situaciones gravísimas que nos llegaban de pacientes con cáncer fuera del país. Ventajosamente, yo creo que para muchos de los pacientes inmunodeprimidos, que fue por supuesto también una cuestión de supervivencia, ellos se supieron cuidar mucho. El impacto a la fecha ventajosamente alrededor del mundo, y repito esta palabra de ventajoso, porque yo creo que esto de las redes, las conexiones nos han ayudado a todos, han sido dirigidos justamente para coordinar el impacto. Y el paciente inmunodeprimido sin duda es la población a ser protegida por todos los gobiernos. Y la OMS es lo que nos ha permitido también, y hace poco, creo que hace una semana y media más o menos salió que en caso de que la vacuna llegara, la OMS sin duda va a apoyar que la colocación sea colocada, la vacuna sea colocada para las poblaciones inmunodeprimidas, y es correcto. Los primeros estudios que salieron desde China en marzo precisamente apuntaban a esta vulnerabilidad. En pacientes con cáncer, por ejemplo, se veía que 3.5 veces más riesgos de requerir ventilación en terapia intensiva que la población general, es decir, un paciente con COVID tenía 3.5 veces más riesgo que alguien que no de requerir ventilación. Entonces es mucho más caro desde el punto de vista económico para un país sostener a un paciente con inmunodepresión con COVID que uno que no. Es decir, requieres 4 ventiladores versus 1. Entonces, si lo ves desde esa óptica, no solo lo humana, que lo es y que es catastrófico, por supuesto. Además, la serie de casos, finalmente, en el transcurso de los meses de estas pandemias y esta sindemia que ha resultado el COVID y todas las diferentes olas que han sucedido, se ha visto que esta realidad de China de los primeros meses ha ido bajando y la serie de casos en receptores renales en 2 centros de Nueva York, en Columbia, mostró una tasa de enfermedad, esto bueno, ya no lo vieron en cáncer, lo vieron en receptores renales, mostró una tasa de enfermedad severa de 26% y es
esto es similar a lo que se vio en Montefiore Medical Center de Nueva York, de 36 casos receptores de trasplantes renales con COVID-19, en donde 78% requirieron hospitalización, de 39% que fueron a ventilación mecánica, en donde 28% fallecieron. El impacto en cáncer, acá pues espero que se acerquen un poco, lamento mucho que esté un poco pequeña la tabla. ASCO, que es una de pues la asociación americana del cáncer, que hacen sus reuniones justamente para poder hablar del impacto que se tiene en cáncer y qué pasa con los pacientes con respecto a su acceso al tratamiento de quimio, de radioterapia. Y ustedes aquí tienen 3 columnas, ¿no? La quimioterapia, tratamientos, inyecciones y cómo ha ido en los meses la disminución al acercamiento a las diferentes terapias, cuánto han disminuido las terapias. Y les invito a entrar a esta página web justamente para poder observar cómo han ido disminuyendo los accesos de los pacientes con cáncer a estas terapias, ¿no? Les voy a acercar un poquito para que puedan ver. Aquí pueden ver, por ejemplo, cómo han ido disminuyendo un poquito los diferentes accesos. Tengan en cuenta que todas las sociedades, y en especial la sociedad, bueno, yo les puedo hablar un poco más sobre la sociedad, qué ha pasado con la sociedad de cáncer. Ellos han hecho diferentes lineamientos para poder optimizar qué pacientes son los que prioritariamente deben acudir a los hospitales para poder recibir sus tratamientos y cuáles no. Y de los que no, se han hecho esfuerzos muy interesantes en términos de telemedicina, llamadas, envíos de medicación a los domicilios. Esto en primer mundo. Y esta tabla que les estoy presentando, justamente lo que está viendo es esa respuesta, es decir, una buena respuesta a esas efectivas intervenciones. Entonces, por acá. Entonces, me parece muy interesante de todas maneras que la reunión de ASCO 2020 en Estados Unidos haya visto que finalmente la unión hace la fuerza. Es muy interesante darnos cuenta que en estos pocos meses la telemedicina y cosas virtuales, apoyarnos de esta maravillosa forma virtual a través de la cual, por ejemplo, este momento ustedes ven esta charla, ha permitido envío de domicilio de medicación, ha permitido, por ejemplo, el uso de laboratorios a través de, pues yo soy parte, por ejemplo, de una plataforma. Yo he revisado pacientes COVID en Durán, he revisado pacientes COVID en Guayaquil, he revisado pacientes míos de medicina interna, por ejemplo, a través de la plataforma. Y hay la conexión, la interoperabilidad, hay el uso de laboratorios, se puede hacer un montón de cosas a través de la telemedicina. Bueno, esto ya lo hablaremos en otra charla, pero me parece muy interesante que en pocos meses se ha hecho saltos, se calcula de casi 10 años, solo en Latinoamérica. Y en otros países, en primer mundo, se hace hasta ecografías teledirigidas, se está haciendo cosas fantásticas alrededor del mundo, gracias, entre comillas, gracias a este famoso virus. Entonces, me parece muy interesante presentarles esto con respecto a inmunocomprometidos y COVID-19, porque si alguien se está intentando o se está, de hecho, logrando proteger esta importante población. Pero, ¿qué sucede con otras enfermedades más allá del cáncer? Algo muy, muy interesante cuando estaba revisando para poder hacerles esta presentación con respecto a lo que se puede ver en el mundo, en Europa, en relación a Estados Unidos, por ejemplo, la información está abierta en Europa. EULAR tiene esta database, el database de EULAR es abierta por completamente. Y pues ellos tienen aquí señalado perfectamente cómo están los casos. Y es muy, muy bonito de ver. Los invito también a que ingresen a EULAR
y puedan ver dónde están los casos que ellos tienen reportados. Hay que tener en cuenta también que EULAR va a depender también los casos, porque también el sistema de los casos donde se reportan es mejor en unos países que otros, ¿no? Y por eso también a veces los rojos dependen también del país. Y es muy interesante poder establecer, por ejemplo, y ver que los pacientes con COVID-19 que más han sido reportados, porque además ellos tienen un sistema de reporte directo hacia la página, y puede uno como médico familiar reportar directamente, o como médico internista reportar directamente a la página de EULAR, pero tienen entonces pues un esquema de poder reportar el caso como tal. Y pues ellos tienen el artritis reumatoidea, la cabeza de los pacientes que más COVID han tenido, artritis psoriática, lupus, espondiloartritis, perdón, 48% se han sido hospitalizados, qué tipo de tratamientos han recibido. También acá tienen la curva epidemiológica, cómo se ha comportado en estos meses y los síntomas que más pueden tener. 64% han tenido tos, 70% han tenido fiebre, 45% han tenido falta de aire o disnea. Entonces me parece muy interesante y muy bonito poder evaluar hasta cómo se comporta el mundo con respecto a cómo se comparte el conocimiento, porque pues si lo relaciona uno, pues en realidad en eso Europa siempre comparte. Leer más y compartir siempre es el lema de EULAR, y EULAR tiene unas interesantísimas herramientas que les invito a evaluar. En este sentido, cuando estaba realizando justamente todas estas diapositivas y recordaba todos estos meses con los pacientes inmunocomprometidos con los que nosotros trabajamos, no puedo desconocer todo el trabajo enorme que ha tenido los colegas con los cuales yo comparto este trabajo. Así que les envío también un cordial saludo a la Sociedad Ecuatoriana de Oncología, a la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología, a la de Neumología, los diferentes SOLCAS, a uno de los cuales yo pertenezco. Se han escrito muchísimas guías, recomendaciones, resúmenes de evidencias que ayudan a la toma de decisiones con los pacientes inmunodeprimidos. Se revén permanentemente todas estas tomas de decisiones. Por supuesto, hay cosas que van cambiando y pues tenemos que cambiar con ellas para precisamente poder mejorar nuestras atenciones y mejorar para nuestros pacientes y poder lograr con ellos salir adelante en medio de esta pandemia. Mis recomendaciones finales en ese sentido, y para cerrar esta charla, y solo para enfatizar todo lo que hemos conversado, es primero identifiquen sus pacientes en riesgo. No todos son iguales. La pandemia todavía falta un poco más, así que no se olviden un poco más. No sabemos cuándo vaya a concluir o si vaya a concluir o no, así que la vida sigue. Identifiquen estos pacientes, por favor. Vean cáncer, autoinmunes, corticoides y estos 5 bloques que conversé inicialmente. No descontinúen los tratamientos, por favor. Como decía la abuelita, el remedio puede ser peor que la enfermedad y eso es pura verdad. Los pacientes tienen que seguir sus tratamientos, no porque dejen de tomarlos, la enfermedad deja de existir, así que el remedio puede ser peor que la enfermedad, no lo dejen de hacer. Continúen tratamientos, agenden citas, apóyenlos, enseñen el uso de PP. Recuerden que las vías de ingreso son nariz y boca, pero también ojos, así que es importante que utilicen visores. Los visores también pueden ser construidos con plásticos, se puede reusar. Crear redes de colaboración. Yo creo que una de las cosas maravillosas por las cuales además con gusto participo en este congreso es esta hermosa red que tiene esta hermosa Sociedad de Medicina Familiar. Y no se olviden también poner las vacunas a punto para
este grupo de justamente de pacientes inmunocomprometidos, influenzas, neumococo. Ya mismo llegamos a una etapa de lluvias, así que por favor vacunas a punto. Uso de herramientas virtuales, utilizar telemedicina, utilizar llamadas, apoyar el manejo emocional. La pandemia justamente de ansiedad, de estrés, está presente todo el tiempo, así que es importante vivir, no esperar la vacuna y lograr precisamente trabajar en equipo, porque esto nos permite dividir el trabajo y multiplicar resultados. Quiero agradecer enormemente con esto a, un importante grupo que a mí me ayudó sin duda muchísimo, que es la comunidad de mujeres médicas, que me ayudó desde el mes de marzo con muchísima información, con apoyo emocional, al que también no he agradecido, pero sin duda ha sido un soporte gigante para mí en esta pandemia. Con esto yo cierro mi exposición de pacientes inmunocomprometidos y COVID-19 y les envío un enorme, enorme abrazo a todos ustedes. Les agradezco enormemente su presencia, solo dándoles un hermoso agradecimiento de haberme escuchado, que sepan que pues yo espero ser parte de su red. Si algún momento necesitan algo de mí, pues sepan que lo tienen. Así que ha sido un gusto que ustedes estén en este momento, en este congreso. Sigan adelante, mucha salud, que Dios les bendiga. Hasta luego.